Hola a todos, bienvenidos a mi clase. En la clase de hoy vamos a continuar con HSK2 3.0 y estamos en unidad 3 y estamos estudiando texto 1. Y en esta clase vamos a ver el verbo complementar how. Y vamos a estudiar el texto y también hacemos un ejercicio del libro. Y también vamos a aprender una excepción, 看好. Bueno, vamos a ver. Bueno, ahora tenemos dos fotografías. Según de lo que hemos aprendido en la clase anterior, ambas fotografías podemos usar el complemento verbal 完. Entonces podemos decir 我做完饭了. Pero obviamente uno es mejor que otro. En este caso, cuando hacemos bien o la acción está bien hecha, y no solamente terminar, sino también satisfacemos con la acción. En este caso, podemos usar how, este verbo complementar how. Entonces, podemos decir 我做好饭了. 我做好饭了. Entonces, no solamente terminar, sino también satisfacer y también hacer bien. Entonces, usamos el complemento verbal how. Vamos. Bueno, ahora tenemos otro ejemplo, por si acaso no recuerdas. Para la forma negativa decimos 我还没做好饭. Ten cuidado, usamos el carácter 没. ¿Por qué? Porque la acción no está realizada. La acción no está realizada. Ten cuidado, entonces decimos todavía. Todavía es 还. Todavía no he terminado de cocinar hasta un estado satisfecho. Entonces decimos 我还没做好饭. Vamos a ver otros ejemplos. Aquí tenemos 写完 y 写好. Primero tenemos 我写完作业了. 我写完作业了. En este caso significa algo como he terminado la tarea, ya acabé la tarea. Y en este caso ya he terminado la tarea, pero no es necesariamente que está bien hecha. Aquí usamos 完 para transmite la acción de finalizar, concluir. ¿Qué pasa si usamos 好? 我写好作业了. En este caso es la tarea ya tengo lista. Ya he terminado la tarea y está bien hecha. Aquí 好 transmite la idea de bien, correcto y listo. Bueno, otro ejemplo. 我复习完了. 复習 es repasar. En este caso, yo he terminado de repasar, pero no es necesariamente estoy preparado. Aquí 完 igual transmite la idea de finalizar y concluir. Y luego tenemos 我复習好了. 我复習好了. Yo he repasado y también estoy listo para el examen. En este caso, 好 transmite la idea de bien hecho, en un buen estado y también puede ser listo. Luego, otro ejemplo, 准备 y 准备好. 准备 significa preparar. Por ejemplo, 我在准备明天的考试. Estoy preparando el examen de mañana. 准备好, en este caso decimos está listo y también haber terminado la preparación. 我准备好明天的考试了. Ya estoy listo para el examen de mañana. Luego, otro ejemplo, 买车票 y 买好车票. 我在买车票 estoy comprando los boletos de tren o pues autobús, pero en este caso es un tren. Luego tenemos 我买好车票了. En este caso, el boleto de tren ya está en mi mano y todo está listo, está bien preparados. Pero ten cuidado, para algunos verbos, cuando agregamos el complemento verbal 好, se cambia el significado del verbo. Tenemos 想 y 想好, tenemos 说 y también tenemos 说好. Vamos a ver 想 y 想好. El significado se cambia en este caso.
想 significa pensar, querer, desear, tener la intención de hacer algo. Por ejemplo, 我想去中国 quiero ir a China. En este caso, expresar como queremos ir, tenemos la intención. Luego, 想好 ten cuidado, ten cuidado. Significa haber pensado bien. Entonces, su significado es decidir, haber decidido. Entonces, 我已经想好了 ya he decidido. El complemento 好 indica que el proceso de pensar ya se completó con un resultado satisfactorio o definitivo. Entonces, decidido. Ten cuidado. Entonces, 想 es pensar, pero 想好 significa decidir. El significado se cambia. Y también, no solamente pensar, sino también es como pensar hasta llegar a una conclusión. Luego tenemos 说 y 说好. Creo que todos mis alumnos saben. 说 es, significa decir, hablar, expresar su opinión. Por ejemplo, 我跟他说我们明天去 Le dije que íbamos mañana. Simplemente indica el acto de hablar, expresar algo. Pero si decimos 说好 significa otra cosa. Significa ponerse de acuerdo, haber convenido. Si también haber fijado claramente, ya tenemos un acuerdo. Entonces, 我跟他说好我们明天去 significa que le dije y también nosotros ya hemos acordado que íbamos mañana. Aquí 好 no solamente decir, sino también es como un compromiso. Tenemos un acuerdo o un compromiso. Aquí tenemos el ejemplo de tu libro. El libro dice 菜都做好了. 菜 significa la comida, los platos. Ten cuidado, aquí tenemos do. Este do es un marcador, indica todo sin excepción. Siempre lo ponemos entre sujeto y verbo. Nunca ponemos antes de sustantivo. Siempre ponemos antes de verbo, después de sujeto. Luego tenemos 做好, hacer bien, y 了, el marcador que indica la acción que está realizada. Bueno, en este caso, ten cuidado, la estructura es un poquito diferente de lo que hemos visto. Aquí ponemos el objeto en el principio de la oración. Ten cuidado. Bueno, ahora tenemos el ejemplo de tu libro. 小明，你衣服没有? Entonces aquí tenemos poner el verbo con complemento. Y en realidad, en la persona B dijo 我穿好了, entonces obviamente la respuesta es 穿好, solamente copiamos. Entonces 穿好, 穿 significa vestirse, 穿好, entonces es vestirse bien, entonces toda la ropa. Esta persona, 小明, ya está vestido con ropas, entonces usamos 穿好, 穿好. Luego tenemos una información adicional. Tenemos la palabra 看好, 看好, ten cuidado, 看好 no significa como ver bien. Significa algo como ser optimista sobre algo. Normalmente usamos para equipo de deportes, la economía, el futuro de algo o de alguien. Y ten cuidado, para la forma negativa usamos 不看好. Y este 不看好, ten cuidado, no usamos 没. ¿Por qué? Porque 看好 es una preferencia. Es similar como 想, 喜欢,爱. Si no recuerdas, puedes ver mis videos sobre en HSK1, unidad 13 o 14 sobre los verbos 想, 喜欢 y 爱. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. 我看好今年的经济. 我看好今年的经济. Estoy, bueno, no es estoy, soy optimista respecto a la economía de este año. Entonces aquí literalmente es ver bien, pero en el contexto aquí es optimismo, confianza, expectativas positivas. Así, ten cuidado. Y igual, para negativo, siempre usamos 不看好. Siempre decimos 不看好. Por ejemplo, 我不看好今年的经济.
Entonces soy pesimista. Igual significa algo como pesimismo, falta de confianza, expectativas negativas. Bueno, ya está la clase de hoy. En la próxima clase voy a continuar con otros complementos de verbo. En realidad, en HSK2 3.0 tenemos que aprender muchos complementos verbales. Entonces, en la próxima clase vamos a continuar. Ya está la clase de hoy. Si tienes cualquier duda, puedes dejarlas en el comentario y voy a responder pronto. Gracias, hasta luego.